¿Qué onda, mi máster de la conciencia? Vamos a ver la vida de Don Juan. Don Juan nace en Sonora. A los 10 años pierde a sus padres en la Revolución. Esta parte donde él narra en una realidad aparte, en su libro de una realidad aparte, cómo en la Revolución Mexicana pierde a sus dos papás, a su papá y a su mamá, y le guarda un gran ira, enojo a las personas que matan a sus padres y va cargando ese resentimiento y ese enojo. De los 10 a los 20 años lo cuidan sus tíos. A los 20 años trabaja en una tabacalera donde es herido por el capataz. Este capataz que sobreexplotaba a los indígenas. En esa época pues era común, ¿no?, que todas las personas que trabajaban en las haciendas, en las tabacaleras, pues había una sobreexplotación tremendísima y el indígena pues no valía absolutamente nada, ¿no? Don Juan Matus corre con la suerte de que el nahuán Julián lo encuentra cuando él recibe el balazo. Conoce al nahuán Julián cuando él está herido, una bala de moribundo, y ahí es cuando lo empieza a entrenar. Le da la regla, ¿no? La regla de conocimiento tolteca. Y lo empieza a entrenar, empieza a pulir su espíritu, lo sana. Regresa a enfrentar al pinche tirano. El nahual Julián agarra y le dice que ese capataz vale oro. Y que ese capataz le va a enseñar a pulir su espíritu. Le va a enseñar a controlarse, a dominarse a sí mismo y debe de enfrentar al capataz al que lo disparó y regresa, ¿no? Don Juan Matus regresa y a través de los atributos del guerrero, que es la disciplina, la impecabilidad, encontrar el momento oportuno, el conocerse a sí mismo, el control y el dominio, la impecabilidad, pues va venciendo a este pinche tirano. El nahual Julián le enseña a administrar la hacienda. Cuando regresa lo empieza a pulir y le enseña cómo administrar una hacienda. Recordemos que don Juan Matus era ignorante y el nahual Julián lo empieza a entrenar en todos los aspectos. Le empieza a pulir su espíritu. Y es ahí en la hacienda cuando se enfrenta al monstruo y se enfrenta a los seres inorgánicos, se enfrenta a su depredador, ¿no? Que ese monstruo es su propia estupidez, su propia ignorancia, ese ego tremendísimo que, que no lo deja avanzar. Y se aleja del Nahual Julián de su grupo y decide eh, conocer el mundo, ¿no? Y el Nahual Julián agarra y le dice que le den todos sus ahorros y que salga a conocer el mundo, que va a triunfar, porque hasta esa edad no ha utilizado ni gastado su energía creadora. Y entonces don Juan lo primero que hace, pues empieza a viajar por México y encuentra a una mujer. Y esa mujer era la mujer de un amigo suyo en la cual estaba endeudado. Y con ella tenía 2 hijos. Y con ella empieza a gastar su energía creadora. Y se ve sumergido en lo ser un padre de familia, en trabajar, en tener hijos. Y empieza a perder su impecabilidad. El mundo cotidiano lo empieza a sumergir. Y se da cuenta, don Juan Matos, que había perdido la oportunidad de alcanzar la libertad total. Y es ahí cuando empieza a practicar en su cotidianidad el camino del guerrero que había aprendido, los resguardos que le había dado el Nahual Julián, y empieza a pulir, a hacer recapitulación nocturna. Todas las noches después de llegar de su trabajo, empieza a recapitular y empieza a guardar su energía interna, a ser impecable su energía creadora.
Y a través de la recapitulación y la impecabilidad empieza él a fortalecer otra vez su poder personal. Hasta que en algún momento eh, sufre un desmayo en el campo de cultivo y sus compañeros piensan que ha muerto. Y tiene su primer ascenso al ver al águila. Y el águila le da otra oportunidad, lo escupe y lo regresa. Y en esa recapitulación, cuando regresa, su esposa y sus hijos piensan que ha muerto y lo dejan. Y él regresa otra vez con el Nahual Julián, ¿no? Y el Nahual Julián pues lo recibe con una gran sonrisa y simplemente le dice, te tardaste, don Juan, Juanito. Y empieza la segunda parte de su entrenamiento con el grupo, ¿no? A seguir puliendo su espíritu hasta que el Nahual Julián se va. Y entonces queda como Nahual, don Juan Matus, dentro del linaje de Tolteca, que, que venía y a la cual pertenece él, hasta que encuentra a Carlos Castaneda en ese famoso encuentro en Arizona, ¿no? Y se cruza y encuentra a su discípulo y empieza a transmitirle otra vez el linaje de conocimiento que él traía, don Juan, el linaje de la toltequidad. Empieza a transmitírselo a Carlos Castaneda, empieza a pulirle su espíritu, a que borre su historia personal. Y ahí es donde entran los disfraces, que borre y pierda su forma humana, a limpiar su isla del Tonal y sus primeros encuentros con el Nahual, que es ahí el que se encarga de don Genaro. Y poco a poco empieza otra vez el entrenamiento. Y cada parte del entrenamiento que le hace pasar don Juan Matus a Castaneda, él lo había recibido con el Nahual Julián y el Nahual Elías. Hasta que el Nahual, don Juan Matus, agarra y hace el salto a la cúpula de los nahuales. Muchos dicen que saltó hasta la tercera tensión, pero la gorda en el segundo anillo de poder dice que no lo logró alcanzar la libertad total, sino se queda atrapado en la cúpula de los nahuales. Esa pues queda en una incógnita, ¿no? Si alcanzó la libertad total o no la alcanzó. Igual que queda en una incógnita si Carlitos Castaneda pues alcanza la libertad total o muere como una persona común y corriente, ya que su informe médico dice pues que muere de cáncer, ¿no? Carlitos Castaneda, del hígado. Y ese no es el modo de morir de un chamán, de un hombre de conocimiento dentro del linaje, sino es prenderse en fuego interno, como lo plantea en su mismo libro, prenderse en un fuego interno y saltar a lo que es la segunda tensión y más allá, hasta donde está el águila, saltar a la tercera tensión para poder alcanzar la libertad total, ¿no? Muchos no la alcanzan, quedan atrapados en la cúpula de los nahuales o el inquilino mismo, ¿no? Que quedó atrapado en su propia ciudad, ¿no? En la ciudad imaginaria de que él crea y que lleva a Carlos Castaneda. Y, y que hay teorías en las cuales eh, si Carlitos Castaneda y la mujer Nahual alcanzaban la libertad total, el inquilino también iba a alcanzar la libertad total, porque era su pase, ¿no? Su pase de salida, y por eso enseñó los pases mágicos para que se tuviera la energía suficiente para dar ese salto, ¿no? Ese salto a lo que es la tercera atención, ir más allá de lo conocido de este mundo material y del mundo espiritual de la segunda atención. Alcanzar esos niveles, ¿no?
En la corriente gnóstica, Maestro Samael nos habla en Pistis Sofía nos habla de ir más allá del guión 13. Esa es la libertad. La libertad total es traspasar todos los céfiros del árbol de la vida, el Ain Sub y el Ain Sub, y traspasar, ir más allá, alcanzar esa libertad. Esa era lo que perseguían los toltecas, ¿no? Aunque muchos, nos plantea ahí don Juan Matus, que muchos viajeros, guerreros viajeros, pues quedaron atrapados en el mundo de los inorgánicos, quedaron atrapados en el mundo de la segunda tensión. Otros fueron mucho más allá, ¿no? Se habla de que algunos pues quedaron atrapados en otra galaxia, ¿no? En Alción, en Sirio, eh, en Orión, ¿no? Otros fueron mucho más allá, el lado activo del infinito más fuerza.